Aquellos que dicen que predican la Biblia, predican la cruz de Cristo para salvación y correctamente. Sin embargo, la mayoría de los predicadores no tienen idea en lo absoluto de la parte que juega la cruz en nuestras vidas en lo que refiere a la santificación. Es la razón por la cual la Iglesia constantemente está promoviendo una modalidad tras la otra, tratando de resolver el problema del pecado. En otras palabras, fracaso en la vida de los creyentes. Solamente hay una respuesta y es la cruz de Cristo. Si el predicador verdaderamente predica la cruz, esto quiere decir que la cruz de Cristo tiene que ver no solamente a nuestra salvación, donde se expió todo pecado, pero también nuestra vida diaria, en otras palabras, nuestra santificación. Ahora la cruz aplica nuestra santificación. Cuando el creyente pecador viene a Cristo, la realidad es que él desconoce al Señor y definitivamente no sabe nada sobre la cruz. Simplemente clama el nombre del Señor y lo dice de corazón y es salvo. Pero luego de que el creyente viene a Cristo y ha hecho una nueva criatura, es hecho nueva criatura con todas las cosas pasando y haciéndose nueva. En otras palabras, es nacido de nuevo, ahora debe de entender que, como su salvación está en la cruz, su santificación también está en la cruz. Voy a reiterar esto. Después de que el creyente pecador viene a Cristo y es hecho una nueva criatura con todas las cosas haciéndose nuevas, en otras palabras, ahora nace de nuevo, él debe de entender que, así como su salvación está en la cruz, también su santificación está en la cruz. Y eso quiere decir que debemos de poner nuestra fe sin límites en la cruz de Cristo y siempre hacer la cruz el blanco de nuestra fe. Y esto debe de suceder constantemente, entendiendo que todo lo que necesitamos se encuentra en lo que Jesús hizo en la cruz. Por favor, entienda que cuando hablamos de la cruz no estamos hablando de un madero, sino que estamos hablando de los beneficios que Jesús hizo por nosotros. Estos beneficios sobre la fe continuarán llegando a nosotros para siempre. Y la idea es la siguiente. Hermano Sawyer, si me permite decir algo. Adelante, claro, adelante. Comenzó este segmento tratando con predicadores, hablando acerca de aquellos predicadores que predican el Evangelio, la palabra de Dios, que van a predicar la cruz. Me pregunto qué tanto impacto la idea de... Bueno, realmente el requerimiento para el arrepentimiento impacta a muchos de los predicadores. Lo digo de otra manera. Hay muchos que han estado haciendo lo mejor que han podido con el conocimiento que tienen con respecto al Evangelio. Y hay otros que, y bueno, una vez más, estoy hablando del liderazgo y del pastorado. Muchos que han estado predicando algo y que le han estado dando al pueblo que es algo incorrecto, un programa como los que mencionó papá, algo que simplemente no es bueno. Y durante un periodo de tiempo el Señor estuvo obrando con ese individuo, tal vez, no lo sé. Pero ahora la verdad de la cruz ha llegado a sus vidas y el predicador, el pastor, sabe que es correcto, pero requeriría de ellos cambiar su dirección. Han invertido demasiado en los programas, han invertido demasiado en todas estas cosas que han adoptado y la mayoría del tiempo tal vez fue con buenas intenciones, así que no estoy diciendo ni castigando al predicador, pero va a requerirse de un arrepentimiento. Y cada vez, como leyó el hermano Larson del libro de Isaías, cada vez que Israel se desviaba, comenzaban a entrar a la idolatría, se casaban con falsos dioses y así sucesivamente sirviendo a otras naciones, un llamado al arrepentimiento llegaba. Tenían que arrepentirse, reconociendo su error y su desvío. Dejar eso a un lado, convertirse a Dios y seguirlo a Él y siempre involucrarlo al sacrificio, siempre. Eso no es algo fácil de hacer. Pero no siempre es de esa manera. Sí, claro. Cualquier persona que viene a Cristo tiene que poner a un lado todo lo demás. Ahora estoy hablando yo específicamente de predicadores, tratando con la iglesia en este momento. Pero es el mismo principio. Lo es, pero el punto es que, bueno, seamos honestos, y todos somos ministros y todos sabemos cómo esto se siente hasta cierto punto, pero arrepentirse ante el Señor sí, pero después corregir el error con respecto a la gente, con respecto a la iglesia. Eso no es fácil. Eso no es algo que sea fácil de hacer. No es fácil. Tal vez sea necesario, pero no es fácil.
He estado allí. Yo recuerdo que estuvimos en la radio, 600 estaciones diariamente. Y el Señor empezó a tratar conmigo. Yo estaba predicando realmente en la doctrina de palabra de fe. Yo no estaba enseñando lo que Jesús murió espiritualmente. Yo nunca había escuchado eso. Gracias a Dios, ¿no? Pero lo que sí estaba enseñando, empecé a ver cosas. El Señor empezó a enseñarme cosas que estaban sucediendo, que estaban en ese grupo que no eran correctas, que no eran el evangelio. Y hubo un caballero trabajando con nosotros, de hecho, que no recuerdo ahora el nombre de la enfermedad que tenía, pero... Epilepsia, exacto, tenía epilepsia. Y él no iba al doctor, no iba al médico, y bueno, yo hablé con él y me dijo, no, yo no voy porque yo he sido sanado. He sido sanado. Uno de los líderes de esa denominación o de ese grupo le dijo a él que todo estaba bien. Usted es sanado, usted es un hijo de Dios, así que es sanado. Y le dije, mire, usted puede desmayarse conduciendo y va a tener un problema. Y es exactamente lo que sucedió. Nosotros estábamos llegando de una cruzada. Francis y yo íbamos conduciendo y cuando veo enfrente de nosotros, yo dije, esto parece un vehículo del ministerio y estaba volcado realmente, volcado estaba el vehículo. Y él había chocado contra una mujer que tenía un bebé en el vehículo. Y maravillosamente a ese niño no le sucedió nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios, eso fue el Señor, ¿no? Y su vehículo se había volcado. Yo lo llamé a la oficina el otro día y le dije, mire, usted vaya a ver un doctor hoy o ya no trabaja aquí. Y así lo hizo. Le dieron medicamento. El doctor Mays, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Sí, él ya partió con el Señor, pero de todas maneras, sucede que allí el Señor empezó a mostrarme y me dijo, vas a tener que salir en la radio y le vas a tener que decir al pueblo que has estado enseñando cosas, no todo, ¿no? Pero hay cosas que están mal. Y pensé yo, Señor, vamos a perder toda la audiencia, vamos a perderlo todo. Ese no es tu problema, ese es mi problema, me dijo el Señor. Tú dile al pueblo lo que yo te he dicho. Y yo completamente pensé que íbamos a perder la cadena. Yo no veía cómo nosotros íbamos a continuar realmente. Pero usted puede notar cuando el Espíritu de Dios empezaba a moverse y personas en toda la nación realmente que creían en nosotros no perdieron su fe, sino que esto fortaleció su fe realmente. Y porque habían predicadores que me habían dicho eso. Y nosotros no perdimos una estación, no perdimos nada de esa naturaleza. Así que yo sé lo que es el tener que tomar responsabilidad de algo que usted sabe que tiene que hacer y que está mal. Y no hay opción en la situación si quiere obedecer al Señor, ¿verdad? Correcto. Así que sí, será difícil para ellos decir, bueno, yo he estado creyendo algo que no es correcto. Estaba esperando que contara esa historia porque creo que dice tanto que todos podemos comentar al respecto, pero lo que yo le diría al pastor, y no importa la congregación, el tamaño, o si tienen un doctorado o no, o si han estado en el ministerio 50 años, o si son nuevos, a pesar de lo que sea, si alguien que está viendo ha sido llamado por Dios para predicar el evangelio en cualquier capacidad, no importa qué sea lo que hayan estado enseñando, si ellos saben que el mensaje de la cruz es lo que debe predicarse, lo único que debe predicarse, es el fundamento. Necesitan seguir lo que el Señor les está hablando a su corazón y predicar la cruz, darle a la gente el evangelio y dejar a un lado que las cosas terminen y que el Señor sea el que tome la ¿no? decisión, que prediquen la cruz. Miren, el día de ayer mencionamos al hermano Dan Burritt, y que yo recuerdo que lo escuché a él decir esto, yo lo vi a él cuando estuve con él en un viaje en otro país con respecto a los pastores.
cuando escuchaban esa enseñanza de la cruz, y Dan lo enseñaba varios días a la vez, sesión tras sesión, la gente se sentaba ahí pegada, su atención estaba en él. Porque habían sido criados en Habían el legalismo. crecido en el legalismo, en palabra de fe, o el evangelio de la prosperidad y la avaricia, todo lo demás que que nos podamos imaginar. Pero se quedaban ahí con su atención fija en él mientras él le enseñaba sistemáticamente el mensaje de la cruz. Pero en todo eso, usted lo podía ver, que el Espíritu Santo comenzaba a obrar en sus corazones y los pastores llegaban, los ministros llegaban y le decían, esto es lo que nos faltaba, esto es lo que habíamos estado buscando, esta es la verdad que está uniendo todo, esto es lo que queremos. Pero también no hubo una parte que estaba en contra. Cada vez que el negocio organizado de la religión, Jesús tuvo el mismo problema y Pablo también, los que lo atacaban a ellos, cada vez que existe esa mentalidad de actividad religiosa o de negocios, los que se benefician de eso van a rebelarse, pero el pastor, la mujer, el hombre de Dios que esté buscando querer seguir al Señor y cumplir lo que la voluntad de Dios sea para sus vidas, esto hace eco en su corazón y comienzan a predicar el evangelio. Y yo creo que mientras más predicadores escuchan esta palabra y se adueñan de ella y el Señor se las revela, yo creo que ellos tienen que prepararse porque van a ver al Señor moverse en sus iglesias. Él predicó un mensaje en el centro familiar de oración un miércoles en la noche sobre el maná y cómo el pueblo de Israel se cansó del maná propiamente. ¿Y qué? Le llamó pan inútil. Y él lo comparó eso al mensaje de la cruz. Correcto. Fue excelente aquella predicación. Se me había olvidado eso, pero eso es exactamente correcto. Estuvimos aquí en una ocasión fui a Veracruz con él, pero yo vi a los pastores. Era una conferencia de pastores y el Espíritu de Dios se movió de una manera sobrenatural, poderosa. Y los ministros que llegaron a la conferencia, no había allí un ojo seco en esa área. Era el liderazgo la situación. ¿Cómo dices? El liderazgo le pidió a él que se fuera. Y habían prácticas extrañas allí en ese lugar donde estábamos, pero eso sucedió varias veces y realmente eso es lo que sucede. Yo no quiero ponerlos a todos en la misma situación, pero en la iglesia americana, hermano Swaggart, es liderazgo lo que rehúsa que este mensaje sea compartido con la congregación, porque el verdadero mensaje cuando es predicado, el Espíritu de Dios que se entrega a ese individuo responde a la verdad y simplemente es permitir que el mensaje se predique y que se declare en nuestras denominaciones e iglesias. Amén. Sigo diciendo esto, ¿cómo es que un predicador puede estar en contra de la cruz? Bueno, una vez más es porque... Eso es como un hombre en el desierto que no una quiere vez agua. más, ¿por qué usted titubeó en cambiar su mensaje? ¿Por qué usted titubeó ir ante la gente? Porque pensaba que iba a haber una pérdida. Y eso es lo que estos hombres tienen como lucha. Fijémonos en el joven rico. Dios no le dice a todos que den todo su dinero, pero su dinero era un ídolo. Y él rehusó, él se fue triste porque no quería dejar lo que, bueno, hay un precio que pagar. Así es.